doña Ana, yo creo que por respeto a las personas que fueron puntuales podríamos iniciar ya. Ya son las 10. Me parece que sí. Bueno, entonces bienvenidos todos y todas a este segundo encuentro metropolitano para la convivencia en propiedad horizontal. Les recordamos entonces que vamos a seguir pendientes para el lunes 28. Hoy vamos a tener el tema de habilidades para la convivencia en el marco de derechos humanos. El próximo lunes 28 de noviembre tenemos fundamentación para el Comité de Convivencia en el marco de la Ley 675 a cargo del profesional Efren Herrera. El martes 29 tendremos un taller en torno a rescatando valores para el buen vivir a cargo de la compañera Catalina Vélez y mi persona Paula Rodríguez. Y el lunes 5 de diciembre vamos a tratar el tema de la importancia de los manuales de convivencia en las propiedades horizontales. Les recordamos los acuerdos para estos encuentros, los compromisos, que es el respeto por la opinión de quienes piensan diferente. Vamos a respetar las opiniones de los demás. Diligenciar el link de la asistencia. En este les pido por favor que coloquen el nombre completo y el número de cédula correctamente, porque desde aquí es donde vamos a sacar la información para luego poder diligenciar el tema de los certificados de la asistencia a estos cursos. Se recomienda realizar preguntas por el chat. Yo voy a ir tomando notas de ellas para que igual también ahorita pues Ana nos va a contar cómo va a ser el tema de las preguntas. Vamos a activar el micrófono solo cuando vamos a intervenir y conectarse puntualmente a las secciones. En este caso entonces vamos a iniciar. Le damos entonces la palabra a la profesional Ana Patricia. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Somos ya 48 personas aquí conectadas. Realmente me alegra mucho estar con ustedes. Ya en el curso pasado había hablado también del tema de derechos humanos, pero hoy queremos hacer énfasis en esos derechos humanos, pero en el marco de la convivencia y la paz. Cuando estaba, bueno, pues decirles que... Ana, excusame, te interrumpo un momento. Buenas noches para todos. ¿Qué excusas? Nos pregunta el compañero Juan Fernando Castañeda si todos autorizan a grabar esta sesión. Sí. Sí. Claro, perfecto. Autorizo. Sí. Okay. Autorizado. Sí. Era necesaria. Listo, Ana. Muchísimas gracias. Sí, autorizo. Sí. Yo también, obviamente. Sí, yo también. Entonces les decía que cuando estaba preparando esta presentación, que uno generalmente hace estas presentaciones para no extenderse más allá, estaba pensando algo que pueden ustedes creer, yo nunca me había detenido a pensar, y es la importancia absoluta que tienen ustedes. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más, pero esa importancia tan grande que tienen ustedes para lo que está haciendo el presente y el futuro de este país. Ahora que estamos hablando de la posibilidad de lograr una paz total, la llama el presidente, grande la llama el padre Francisco de Rú, completa la llamamos otros. Entonces esa paz que nosotros le dejamos como entregada y delegada a los gobiernos y a las autoridades, y resulta que cuando nos ponemos a pensar en temas como estos, llegamos a la conclusión que la paz la hacemos nosotros, o sea, con pequeñísimas acciones la hacemos nosotros. Y entonces hablar de lo que ustedes están haciendo, de ese liderazgo que ustedes han tomado en los comités de convivencia, lo vamos a ver ahorita, definitivamente es un aporte invaluable para la paz, obviamente para la vigencia de los derechos humanos, pero en eso de la paz, de cómo vamos logrando que este país transite
por caminos de paz. Y es que nace desde la familia, ¿cierto? Y nace desde el individuo. Y ustedes tienen esa posibilidad a diario, que seguramente les pueda representar un poco más de trabajo al que se les asigna en lo que estrictamente está la norma. Pero creo que con el liderazgo y la intención de aportar, ustedes pueden hacer muchísimo. Entonces, vamos a empezar. Ya les habíamos hablado la vez pasada del tema de los derechos humanos, pero como es posible que ahora hayan personas nuevas, o de todas maneras, nunca sobra estar recordando lo que son los derechos humanos. Entonces, empecemos con qué son, ¿cierto? ¿Qué son los derechos humanos? Yo voy a hablar aquí, y no sé si ustedes quieran que lo hagamos en cada una de las diapositivas o al final, pero me parece interesante que hagamos un conversatorio, ¿cierto? Porque en torno a estos temas que no son normativos, que no está pues el artículo y el inciso, es bueno que todos empecemos a participar. Porque, por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos tienen infinidad de acepciones, infinidad, y todas son válidas. Aquí tengo una que me ha parecido siempre interesante y que la he aplicado de tiempo atrás en mi vida profesional. Y es que los derechos humanos, bueno, les voy a pedir excusas porque tengo una total voz de tarro. Tengo una gripa que no me quiere abandonar hace como 4 meses, se me va 3 días y vuelve 8. Entonces ahí me perdonan la voz de tarro que les voy a presentar en todo este rato. Pero bueno, yo considero que esta sección de los derechos humanos es bien interesante, y es que es un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que por el solo hecho de nosotros haber nacido en la especie humana, ya tenemos un cúmulo de derechos. Eso tiene que ver con una concepción del derecho naturalista o ius naturalismo, como nos lo enseñaban, porque otra acepción es decir que los derechos son los que están establecidos, los que están escritos, los que están regulados. Pero la verdad es que más allá de lo que está escrito, el hecho de ser humanos es que ya tenemos derechos, estén o no escritos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que nos aferramos a una concepción humanista del derecho natural, del derecho natural, que va más allá de lo positivo que está arreglado, y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. No podríamos imaginarnos nosotros en esta vida, en cualquier parte, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en el metro, no nos podríamos imaginar si no tuviéramos esa posibilidad de tener derechos. Pero, como les digo, un conversatorio, quiero que algunos de ustedes arriesguen a decir, bueno, que para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es eso que todo el tiempo se mencionan, que desde la Constitución del 91 para acá todo el mundo habla de ellos? ¿Alguien quiere decir que piensa que son los derechos humanos, cómo los siente y los vive? ¿Qué creen los derechos humanos? Bueno, si alguien de ustedes quiere hablar de lo que son los derechos y cómo ustedes lo aplican también en su vida diaria, en su casa, con sus hijos, con su familia, en este trabajo. Mejor no, mejor sigamos. Por acá tenemos una mano. Diga mano levantada. A ver, doña Lidia.
Bueno, los derechos humanos, como bien lo dice la frase, es el derecho que tiene cada ser humano como tal, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser esclavizado. En la vida cotidiana, pues es el derecho es aplicado o debe de ser aplicado en una forma permanente en los niños, en el adulto mayor, en los jóvenes. Es el derecho, es el respeto, es lo que merece cada ser humano a ser bien tratado en todo momento. Muy bien, eso es correcto. Esa es una muy buena acepción de lo que son los derechos humanos. Rubén Darío por aquí nos está levantando la mano, ¿o no? Buenas noches para todos y para todas. Sí, los derechos humanos, un conjunto de leyes o normas que tenemos todos los seres humanos, digamos, es lo que nos permite vivir en comunidad. Que son derechos, porque son los derechos humanos, se llaman derechos humanos, son universales, o sea, para todos. Y es aquello que nadie nos puede quitar, porque son derechos, son inherentes al ser humano. Exactamente. Muy bien. Doña Lina y Ángela María. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas noches. Quisiera agregar, bueno, me le adelanto a la compañerita, ya te doy la palabra. Quisiera agregar a todo lo valioso que han dicho, y es a que esos derechos humanos es como ese respeto a la vida del otro por encima por encima de lo que sea, porque en nuestra sociedad o sea, hay algunas circunstancias que han llevado a que se normalicen ciertas cosas. Entonces, lo dejo para la reflexión, porque quizás sí ha sido algo muy normalizado, como cuando decían, es que si mataron a esos desechables, pues bueno, eran desechables. Entonces, por algo sería, entonces deshumanizamos al otro para justificar una muerte, y ninguna muerte es justificable. El derecho a la vida es un derecho que tenemos todos. ¿Que hay que hacer un proceso? Sí, probablemente haya que hacerle un proceso a las personas que cometen actos crueles, pero digamos que hay que poner el tema de la vida, el respeto a la vida. Eso es muy importante lo que usted dice, porque hablando del derecho a la vida, resulta que nos estamos acostumbrando a que cuando a una persona que ha cometido un delito lo asesinan o lo matan con exceso de fuerza, de la fuerza pública o de los vecinos, o nos parece normal. Y entonces llegamos hasta decir, pues bueno, se lo merecía. No, y resulta que no, es que Colombia no tiene pena de muerte. Acabamos de ver que a un señor violador, tal vez uno de los delitos más execrables, perfecto, lo golpearon en una URI hasta que lo asesinaron. Eso es una cosa que desdice del concepto de lo humano. Es así. Exacto, sí, eso me refería. Porque nosotros lo hemos normalizado en nuestra sociedad. A veces no caemos en cuenta, entonces si en el hueco a un ladrón lo linchan y hasta lo llegan a matar. Ah, es que estaba robando. No, es que hay que juzgarlo, no hay que matarlo. Ustedes han visto eso tan bárbaro. Eso tan bárbaro, exactamente. Resulta que si hay una persona en la calle que se robó algo, entonces vienen 20 y lo quieren acribillar y lo cogen a golpes y hasta lo matan. Ya se lo ganó porque era un ladrón. Mire, no, en Colombia no hay pena de muerte y casi que en el mundo entero está desapareciendo el ordenamiento legal. Entonces, muy interesante. Y yo creo que ustedes hasta con esos conceptos tan claros se han adelantado un poquito. Entonces, creo que Lina María tiene la mano levantada. Lina Botero, perdón. No, se me quedó levantada. Ya la vamos a ver a lo que estaba nombrando. Gracias. Entonces, no sé si Berenice
Berenice, Juan Guillermo, Ana Luisa. Buenas noches. Mira, pues acá desde nuestra administración en nuestras propiedades, sobre todo, pues por ejemplo, la mía que es en Villa Santa Fe, en Robledo, que son casas asignadas, apartamentos asignados por el gobierno, tenemos una pluriculturalidad. Entonces, con el tema de la convivencia ha sido muy difícil, ¿cierto? Y eso también tiene mucho que ver, pues, como con los derechos humanos. Claro. Entonces, ha sido muy difícil, pues, que la gente se concientice de que al lado tenemos otra persona que no le gusta la música duro, o que está descansando, o que está enferma, o que simplemente es una zona residencial, ¿cierto? Entonces, ese trabajo ha sido, pues, como bastante complicado acá en nuestra unidad, porque igual nosotros somos empíricos, no tenemos pues como el conocimiento de ser administradores, ¿cierto? Pero a lo largo de esta actividad que llevamos, pues hemos adquirido pues con la experiencia y la forma de hablarle a las personas de la manera que ellas entiendan que no viven solas y como venimos de todas partes de Colombia. Entonces es pues como complicado, pero hay gente pues que ya se ha ido como acoplando y entendiendo pues como la forma de vivir en estas unidades. Así es, la sabiduría popular está por encima. Don Juan Guillermo, creo. Sí, Juan Guillermo. Bueno, para todos y todas. Como decía doña Ana Patricia, los valores empiezan desde uno mismo como individuo y lógico se replica en la familia. Y en la familia se replica a toda la sociedad. Cuando nosotros estamos en estos lugares ejerciendo esta función, que se vuelve una función pública y un servicio a los demás, nos damos cuenta que es exageradamente necesario la formación en valores para que los derechos humanos se apliquen de manera completa y sin dificultades. Cuando los valores en la familia se integran, además, lo difícil es cuando hay esa carencia de valores. Yo veo que ustedes, de verdad, con sus concepciones se han incluso adelantado bueno, ustedes ya también sabían esto que se trabaja en los derechos humanos. Entonces, bueno, esta es la concepción de derechos, todas las que ustedes tienen me parece que son claves y fundamentales para lo que sigue. Vamos con la otra. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de los derechos humanos? De cómo se regularon los derechos humanos. Ahí sí tenemos que hablar de lo que es positivo. Positivo significa que ha sido reglado, que está en alguna norma, que está escrito. Ese es el derecho positivo. Entonces, los antecedentes, pues, la violencia con la que se libraron las guerras mundiales, pero concretamente la Segunda Guerra Mundial, que trasegó entre los años 1939 y 1941 y dejó en ruinas a las ciudades de toda Europa. O sea, lo que nos cuentan y lo que vemos en los documentales es que en Europa solo se veía muerte y desolación, para los que ganaron y para los que perdieron. O sea, en una guerra nunca hay ganadores. Y entonces, pensando en todo eso, terminando la guerra, esta Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 países se reunieron en San Francisco, en Estados Unidos, con el fin de crear un conjunto, un organismo internacional que promoviera la paz y evitara guerras futuras. O sea, fue una propuesta que empieza a potenciar lo que luego se conocería como la Carta de Derechos. Vamos a la próxima. Bueno, estos derechos humanos tienen unos rasgos que ustedes ya los han mencionado. O sea, ustedes en su discurso de hace un momento mencionaron, por ejemplo, que les debido a todo miembro de la especie humana. Y eso significa que esos derechos son universales. No que porque usted sea un ladrón, no que porque usted sea el peor asesino
o no porque usted sea negro, amarillo, porque usted sea, pertenezca a la población LGBTI, porque usted sea trans, porque usted sea un empleado del servicio, porque usted sea un gobernante y lo está haciendo mal. O sea, todos los sujetos de la especie humana, hombres y mujeres, ellos, ellas y ellos, tienen derecho, ¿cierto? Es para ellos. Entonces, ese es el primer rasgo de los derechos humanos, es universal. Otro es que son incondicionales. O sea, se imponen como una exigencia categórica que debe ser atendida prioritaria e incondicionalmente. No hay condiciones. Volvemos al ejemplo. No es que vamos a decir, es que como este señor violó a esta niña o violó a 20 niñas como Garavito o violó, por eso usted ya no tiene derechos humanos. No, los tiene. O sea, los tiene porque si no nos tomamos el derecho por nuestras propias manos, la justicia por nuestras propias manos y volvemos tranquilamente a un estado de salvajismo. Entonces son incondicionales, son imprescriptibles y son inviolables en el núcleo esencial. Las leyes que se promulgan para regular su ejercicio concreto o para establecer prioridades en caso de conflictos entre ellos, tienen sí o sí que respetar el contenido mínimo de cada uno de ellos. O sea, hay unos derechos que consagró la Carta de las Naciones Unidas y establece algunos puntos nucleares o concretos. Y no es que luego un gobierno de cualquier país pueda en una norma reducir ese núcleo esencial. O sea, si lo está reduciendo, es inconstitucional, es ilegal y puede ser atacado con las normas de cada país o con las normas internacionales. O sea, eso es así de claro y así de concreto con los derechos humanos. Yo tengo una palabra para hablar de los derechos. Me han preguntado cómo he logrado yo en este país tan violento ser defensora de derechos por más de 25 años. Me han preguntado eso siempre y a veces me corchan y yo, a ver, carajo, ¿qué es? ¿Cómo lo he logrado? ¿Y saben a qué conclusión he llegado? Y les he dicho a todas las personas donde voy, porque me radicalizo. Mire, con los derechos humanos, en beneficio de los derechos humanos, usted se tiene que radicalizar, porque cuando usted toma partido, cuando usted se queda callado, está tomando partido en beneficio del vulnerador de derechos. O sea, cuando usted no sale a la defensa, que no todos tenemos, pues vinimos a este mundo para esto, para lanzándole al mundo a defender derechos, pero cuando somos defensores, cuando nos asumimos como tal, cuando también, hay que decirlo, nos hemos ganado la vida defendiendo derechos, lo principal, lo fundamental es que nos radicalicemos. Y llego a esa conclusión y me radicalizo en esa conclusión porque, por ejemplo, yo fui personera de mi municipio, que es Marinilla. Terminando la personería, llega otra persona, llegan otros, y también fui delegada de Medellín, y luego llegan otros, y ve uno que se cede, ¿cierto? Que se ceden los derechos, que entonces hay unas vulneraciones mayores, y cuando voy a concluir qué pasó, pero qué le pasó a esta personera, ¿por qué no defiende los derechos? Es que no se radicalizó. Imagínense que hemos llegado incluso al punto de que algunas personas creen que, por ejemplo, una violación dice que se puede concertar, dice que se puede conciliar, y ahí no hay tutía. El violador es un violador y hay que meterlo a la cárcel. O sea, no hay nada que hacer, tiene que cumplir. Pero entonces cuando ya cedemos un poquito y decimos, no, pero es que lo hizo porque, no, usted se radicaliza en los derechos en beneficio de esa persona más vulnerable. Entonces, ese núcleo esencial de los derechos, nadie lo puede tocar, es sagrado como la vida, como lo dice Mocus, la vida es sagrada. Vamos con el otro.
Bueno, los derechos, y ustedes también hablaron de esto, los derechos, como son progresivos, o sea, los derechos no nacieron todos a la vez, ni se fueron positivizando a la vez. Esto empieza luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces nacen los derechos de la primera generación. Claro, veníamos de una guerra, había que reglamentar los derechos claros a la libertad individual, ¿cierto? Y son esos que nacen con el individuo y su defensa ante los poderes públicos. Y estos surgieron luego de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, a elegir y ser elegido. Le llamamos a estos derechos personalísimos, porque son suyos, son de su esencia, de ese núcleo inviolable, son suyos. Esos son los derechos de la primera generación, esos a los que ahorita nos referíamos, ¿cierto? Entonces, ahí está la primera generación de derechos. Y como estamos claros en que son progresivos estos derechos, viene una segunda generación. Y ya esa segunda generación se fundamenta en la igualdad de los derechos humanos. Ya no es el derecho mío solo, sino el derecho mío en relación con el otro, en relación con un Estado. Y entonces ahí es donde nace principalmente la obligación de los poderes públicos para facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos, son los derechos de segunda generación, entonces, que se conocen como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, a la protección, a la asistencia a la familia. Estos son derechos de esa segunda generación, que son ya más derechos colectivos, más derechos de grupo, o sea, mío, pero en relación con, y que los tiene que prestar el Estado, en relación con lo económico, social y cultural. Luego vienen los derechos de la tercera generación. Progresivamente se habla de ese derecho y entonces ya se fundamenta en la solidaridad. Esto es conocido como el derecho de los pueblos y puede ser reclamados ante el Estado por grupos pertenecientes a este o por otros estados. Y requieren de leyes concretas, por supuesto, tienen que estar reglados, ¿cierto? Los primeros derechos pueden o no estar reglados, porque son suyos, de su esencia, de su naturaleza, pero hay otros que sí requieren estar reglados, tanto del Estado como de la comunidad internacional. O sea, o un Estado lo reglamenta o se reglamenta por la comunidad internacional en esas reuniones de la Organización de Naciones Unidas que hacen unos tratados y que cada Estado tiene que suscribir o firmar, y para eso se requiere pues una ley. Para que ingresen al Estado, por ejemplo, colombiano, nosotros requerimos que lo que se ha reglamentado en Naciones Unidas lo firme Colombia, y lo firma a través del Congreso de la República vía una ley, ¿cierto? Y estos derechos involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. Es el desarrollo, es la autodeterminación de los pueblos, es el medio ambiente, es todo eso que nos imaginemos que está por fuera de la esencia del ser humano, pero que colectivamente es un imperativo, como la paz. O sea, la Constitución Política de Colombia integra la paz como un derecho y un deber. Eso fue algo muy avanzado y muy importante. Como el medio ambiente. ¿Cómo podemos vivir sin el medio ambiente? Pero hay que regular, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda generación. Hemos hablado de los derechos de la cuarta generación. Y se viene hablando de esto en relación con las nuevas tecnologías o derechos digitales, como el derecho a existir digitalmente y a una reputación digital. Entiendan ustedes esto, o sea, a medida que avanza la humanidad, pues se van creando necesidades, y esas necesidades van generando la necesidad, vuelvo y repito, como de que se consagren derechos, de que se escriba algo
para que yo pueda tener derechos. O sea, nosotros, yo por lo menos en mi juventud, no me imaginé nunca que pudiera existir un derecho digital, porque cuando yo estaba en la universidad escasamente habían unos computadores que eran encerrados en un cuarto y era un computador para toda una oficina, pero ahora ya vemos que casi que la vida nuestra transita por un teléfono celular y por un computador y en una red social. Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar que se reglamente el hecho de existir digitalmente o el derecho a la reputación? Hemos visto que empezando las redes sociales, pues la venganza aparece y entonces el muchacho que terminó con la novia, pues ya quiere sacar las fotos íntimas de ella, hablar de sus cosas íntimas, y entonces se necesita regular eso. Esa muchacha tiene que tener un derecho y tiene que estar establecido. Entonces, esa es la cuarta generación. Y después de todo esto, nosotros lo que esperamos es que haya una quinta, que haya una sexta. O sea, a medida que avanza la humanidad, avanzan esos derechos, avanza la necesidad de que se reglamenten esos derechos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo se protegen esos derechos? Hay un sistema internacional que ya lo conocemos, que es el derecho de la Organización de Naciones Unidas. Como les decía, fue el que se creó en el año 48 y antes, en el 45, que tiene una asamblea general, que tiene un consejo económico y social, una comisión de derechos humanos, el comité de derechos humanos, el Tribunal de Justicia Internacional. Es decir, hay una serie de instrumentos para defender los derechos humanos que ustedes también han oído o hemos oído hablar en Colombia. Cuando en Colombia no se logra satisfacer un derecho, miren que se van a instancias internacionales. Miren que el Estado colombiano ha sido condenado. Recuerden ustedes el caso del Palacio de Justicia, ha sido condenado el Estado colombiano por fuera, por estas situaciones. Por ejemplo, recuerdo aquí al señor presidente cuando era alcalde, que fue destituido por la Procuraduría y él se fue a las instancias internacionales y esas instancias internacionales le devolvieron un derecho, porque en Colombia no se lo estaban devolviendo. Entonces, el asunto es así con los derechos, que si no se cumplen en Colombia, pues hay unas instancias, por ejemplo, este Tribunal Internacional de Justicia es bastante fuerte en ese tema. Y ya en el continente americano existe el sistema regional, que se inspira en los principios enunciados en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que fue proclamada justamente en nuestro país, en Bogotá, en el año 48, y que luego fue ampliada y casi que es un referente para los defensores de derechos, y es la Convención Americana que se trabajó en San José de Costa Rica en el año 69. Ahí casi que se ampliaron toda esa línea de derechos y entonces en muchas ocasiones acudimos a esta Convención Americana de San José de Costa Rica para trabajarla. Y existe pues la Comisión Interamericana de Derechos, que fue creada, y la Corte Interamericana de Derechos, que son instituciones, esta última, judicial autónoma. Entonces, no todo se centra, ya te voy a dar la mano, Lina, no todo se centra en el derecho interno colombiano, sino que va más allá. Pasemos a la otra y listo, cuéntanos. Es que me llegó como así un flash el caso de Ginette Bedoya. Ella también tuvo que ir a instancias internacionales, ¿cierto? ¿Cómo le parece? Ginette tuvo que llegar a instancias porque ella fue citada a una cárcel para que hiciera su trabajo como comunicadora, y allí fue violentada. Y nunca lo logró en Colombia,
O sea, la lucha de esa mujer es reconocida por muchos, casi que por todos. Y cuando tuvo la norma internacional o las instancias internacionales tuvieron que acudir, tuvieron que defender a esta mujer, yo creo que todos y sobre todo las mujeres nos sentimos muy felices y nos sentimos casi que reconocidas. Por eso mismo, así es. A Ginette no se le cumplió el derecho aquí. O sea, tuvo toda clase de trabas, la corrupción que existe en Colombia, que sabemos que está el cartel de la toga, porque cuando yo estudiaba lo más sagrado eran los magistrados, era la magistratura en general. Y ahora nos damos cuenta porque ellos además han confesado que son un cartel de la toga, que se vende. Y entonces ya no podemos confiar 100% en el derecho colombiano. ¿Qué pasa entonces aquí? Pues que nos tenemos que ir a buscar a instancias internacionales lo que no se nos cumple en Colombia. Pero vamos a hablar un poquito del sistema colombiano, ¿cierto? Casi que es un recorderis de lo que ha pasado en Colombia. Ustedes saben que terminamos el siglo XX como lo empezamos. Empezamos con la guerra, empezamos el siglo con la guerra de los 1000 días. Terminamos el siglo XIX y empezamos el XX con una guerra fratricida, que fue la guerra de los 1000 días, que fue una guerra muy partidaria, aunque no declarada alguna, ¿cierto? La violencia política luego, la violencia de los años 80 y 90. Nosotros sí que conocimos de eso con lo que pasó en nuestra ciudad, ¿cierto? Una confrontación abierta entre los grupos guerrilleros. Estos de pronto un poquito más alejados de las ciudades, más una guerra en el campo, ¿cierto? O en las zonas más rurales. Pero luego, ¿cierto? Aparece pues todo, finalizando, o en mitad de los 80 creo, aparece la guerra que le declaró Pablo Escobar al Estado colombiano y que le declaró a la ciudad. ¿Recuerdan ustedes cuántas bombas, cuántos muertos, la plaza de toros? No, pues no terminaríamos, ¿cierto? Todo esto dejó miles de guerras y dejó entre ellos algo inusitado, uno no se lo podía imaginar. Yo era estudiante en esta época de los 90, cuando resulta que asesinaron 4 candidatos a la presidencia. 4 candidatos. Ardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro León Gómez, incluso en un avión. Pues así llegamos a estar tan obnubilados que un chico mata a Carlos Pizarro en un avión, sabiendo que lo iban a matar. Pero o qué le iba a pasar. Lo mata en un avión y luego, pues tal vez de las cosas más dolorosas, el asesinato de Luis Carlos Galán, ya casi declarado candidato del Partido Liberal. O sea, una época realmente revolcada y revolcadora. Para nosotros, estudiantes de Derecho, por ejemplo, en esa época, fue una cosa muy confrontadora que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros estudiando Derecho en un país que no respeta el derecho? ¿Para qué estamos estudiando nosotros un derecho penal que no se aplica? ¿Para qué estamos estudiando una constitución, que era la constitución centenaria del 86, si no se aplica? Y además de que era centralista, ¿para qué estudiamos civil? Si aquí se le roban a la gente a ojos vistos. O sea, esto era una cosa tan tenaz que obviamente tenía que surgir una propuesta, y esa propuesta surgió. Esto fue lo que llamamos la convocatoria a una asamblea constituyente por parte de un grupo de estudiantes. Creo que yo tengo que decir que de lo más meritorio que he hecho en esta vida, además de ser mamá y serse abuela, es haber sido integrante del grupo de estudiantes de la 7ª papeleta. Ese grupo de estudiantes y eso nace en Bogotá, pero se recorre el país diciéndonos a todos, a los estudiantes, ¿cierto? Y sobre todo a los de Derecho, miren lo que está pasando. Nosotros ya estábamos en crisis en la Universidad de Medellín y en las otras universidades, porque ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a ver este país desangrado y no pasa nada. Pues a nosotros se nos metió a la cabeza, claro, como estudiantes de Derecho, que todo lo resolvemos o lo queremos resolver con una norma,
que había que cambiar la norma de normas y que había que hacerlo de manera concertada. Y entonces nace la propuesta de la séptima papeleta. Esa fue una propuesta que lanzamos los estudiantes en el año 90, que votamos los colombianos masivamente en el mes de marzo de ese año, que luego el presidente Barco, yo no sé si ustedes vieron hace poquito que le hicieron un documental sobre el presidente Barco. Algunos de ustedes lo vieron en Caracol, presentaron. Sí. Bueno, mire, ¿cómo le parece que yo todo el tiempo he pensado que los mejores presidentes de Colombia han sido Alfonso López Pumarejo en su primer gobierno, pues por lo que he estudiado, y finalmente el presidente Barco? O sea, ese señor se la jugó. Imagínense que en este momento estábamos en estado de sitio y él hizo un decreto citando a una Asamblea Nacional Constitucional. Esto se fue a la Corte Suprema de Justicia en la sala y ellos la aprobaron. Y ahí nace la citación a la Asamblea Nacional Constituyente. También yo valoro mucho el trabajo de Barco en el tema económico. O sea, el hombre traía el tema de la apertura, que era necesaria, pero la traía ordenada, despacio, fortaleciendo al país. Pero el presidente que llegó luego, que fue el presidente Gaviria, le abrió las puertas de par en par nos dijo bienvenidos al futuro y le abrió las puertas a todo el tema internacional. Yo creo que ahí hemos perdido mucho los colombianos, pero bueno, de eso no se trata. Estoy haciéndole una propaganda a Barco, pero porque realmente lo que más agradezco de él es que haya tenido el valor de aceptar que votamos esa séptima papeleta, que queríamos un cambio, aprovechó el momento, lo hizo mediante decreto. También la Corte Suprema de Justicia hizo su trabajo al aprobarlo, porque lo que decía la Constitución era que solo se cambiaba a través del Congreso, y ese Congreso nunca lo iba a cambiar, y entonces estos abren esa puerta. Luego vino la elección de 70 constituyentes derivados, de más 3 representantes de los grupos guerrilleros recién desmovilizados en ese momento, y esta gente, estos 73 personas, construyeron la Constitución que nos rige a partir la declararon el 4 y empieza a regir el 7 de julio del año 91, con mucha fuerza en el tema de derechos humanos. O sea, la Constitución del 91, y no la quise apuntar aquí porque yo me puedo quedar hablando de la Constitución del 91 y no es la idea, pero sí quiero decirles 3 o 4 cosas, y es que se expide la Constitución del 91, se declara que Colombia es un Estado social de derecho, ya no el Estado clásico donde los Estados intervienen a los ciudadanos y nosotros somos como súbditos, sino un Estado que dice social, porque la ciudadanía puede perfectamente intervenir a ese Estado cuando no le gusta, cuando no está de acuerdo, tiene todos los mecanismos de carácter pacífico, por supuesto, para defender y para cambiar las cosas, ¿cierto? Entonces, esa yo creo que fue una gran cosa que dijo, que Colombia es un Estado social de derecho, que tiene autonomía en las entidades territoriales, o sea, rompe un poquito ese centralismo descarado que todavía tenemos, pero se rompe un poquito ese centralismo con Bogotá. Todo lo hacía el Estado, todo lo hacía la nación, y los municipios poco. Después de la Constitución le dan la preponderancia que tiene a los municipios porque es el Estado más cercano a la ciudadanía, y tiene otra cosa muy hermosa, bueno, el derecho a la paz, y tiene la acción de tutela. Esa posibilidad maravillosa que tenemos cualquier colombiano que viva en Colombia, no tiene que ser colombiano, cualquier ciudadano que reside en Colombia y que sienta que sus derechos fundamentales están vulnerados, puede acudir a una acción de tutela y no tiene que escribir el gran discurso, porque incluso lo puede hacer de manera verbal. Puede llegar a un juzgado y el juez le tiene que recibir. Yo creo que estos son unos íconos que
que nunca nosotros podremos perder y que tendremos que defender hasta con la vida en el sistema colombiano. Bueno, esto hacemos. Esto que les hablaba de los derechos me parecía fundamental porque mi tema es pues la convivencia, pero en el marco de los derechos humanos y la paz. Yo le quiero agregar ese componente. Y aquí les quiero repetir a ustedes que tratando de no hacer muy extenso un discurso, entonces recogí mucha información, mucha información del tema de la convivencia, de la propia ley que habla de convivencia, del resto de normas, pero empecé a pensar más como defensora de derechos en eso tan importante, y les quiero hacer este apunte inicial hacia el tema de la convivencia. Y es que es realmente preponderante el papel de los comités de convivencia en el camino que une esa convivencia, la plena vigencia de los derechos humanos y la paz. Tienen ustedes en sus manos, señoras y señores, la posibilidad de aportar en esos primeros espacios cálidos y solidarios donde se sustenta incluso la paz que tanto anhela este país. Y entre ella, el respeto de los derechos humanos, obviamente, como que existe una conexión directa. O sea, ese trabajo que ustedes hacen como miembros de una comunidad, de una comunidad, digamos, una comunidad secundaria. Hay una comunidad primaria que es, o una sociedad primaria que es la familia, ¿cierto? Hay una familia y dentro de esa familia tiene que haber un trabajo muy fuerte de cada uno de los miembros de esa familia. Y por eso adentrarnos en el trabajo con las familias en el marco de los derechos humanos y la paz sigue siendo una deuda en este país, porque no vemos que lo haga bienestar familiar, que lo hagan las comisarías, que lo hagan los estados. Yo pienso que hay una especie de abandono en el tema de formación, de capacitación, pero más de sensibilización, ¿cierto? Y es cómo ese núcleo primero tiene que aprender a respetar, ¿cierto? El papá a la mamá al papá, ellos a los hijos a ellos, entre los hijos, la gran diversidad, el respeto profundo, porque volvamos a esos temas tan sensibles como es la población LGBTI y la población trans. Si no encuentran el apoyo de estas personas en su núcleo inmediato, en su familia, ¿qué pueden esperar? O sea, ¿qué puede esperar de una sociedad? De una sociedad que está afuera y también tiene un grado profundo de salvajismo. Porque si la familia no está unida en torno a esos valores a los que ustedes estaban refiriendo y en torno a esos derechos que tiene ese niño que nació con una opción o que la tomó con una opción de homosexual o tantas cosas, o un niño o una niña que nace en condición especial, que les llaman de discapacidad, pero que son de condiciones especiales, porque es en la familia donde primero se les vulnera. O sea, yo he tenido que ir a sacar un joven de una casa que está amarrado, porque el papá y la mamá les da pena que él salga, o por cualquier cosa, pero lo tienen amarrado, o porque es violento, pero lo tienen amarrado y allá sí que va a ser violento. Entonces, todo eso, pues no, ustedes se estarán imaginando el resto de cosas que pasan en una familia que es ese núcleo primero, pero saben que ustedes son ese núcleo secundario que se crea en una unidad, como esas unidades, porque hay barrios, ¿cierto? Y en los barrios eso no se ve tanto, aunque también, pero ustedes lo tienen ahí, en el piso, en la puerta enseguida, en el tercer piso, en el cuarto, o sea, ustedes tienen ahí vibra la vida, ahí vibran los derechos, ahí vibra la posibilidad de que hagamos paz, de que creemos un asunto claro en torno a los derechos y a la paz. Porque, como les decía al principio, estamos convencidos
que es el gobierno. Y yo les cuento, estoy muy contenta, obviamente, con que el gobierno se siente con el ELN. Hoy nada menos me estaban entrevistando sobre un tema que pasó en Marinilla cuando yo era personera, un carrobomba, y nunca hemos podido saber si realmente fue la guerrilla del ELN o no. Yo les estaba diciendo, necesitamos esa negociación, porque necesitamos preguntarle a la guerrilla del ELN que operó en el Oriente, que nos diga la verdad, que nos diga si nos puso ese carrobomba, porque ese carrobomba rompió muchas cosas en este municipio, nunca se nos ha olvidado. Entonces yo me siento muy contenta de que se logre, que se lograra, ¿cierto? Primero me siento contenta con el ensayo, que se logre la paz con los distintos grupos, y hablo del ELN, pero uno se queda pensando que eso lo tiene que hacer el Estado, o a veces que lo tiene que hacer el alcalde, o que lo tiene que hacer el policía, y resulta que mírenlo claro, lo podemos hacer nosotros. Ustedes, en esa posibilidad que tienen de tener un núcleo secundario de familias que por estar ahí se vuelven también una familia, ¿cierto? Entiendo las distancias, entiendo lo que sucede con las unidades, en el caso de Medellín, por ejemplo, que son las que más conozco cómo llegaron a estas unidades, ¿cierto? Conozco cómo el gobierno entregó de manera gratuita, o cómo algunos casos como desastres de la naturaleza o incendios bueno, ya el desplazamiento hizo que llegaran a un lugar personas que nada tienen que ver. Por ejemplo, campesinos acostumbrados a una vida distinta, a estar afuera, a tener una era, a poder compartir, no sé, de otra manera, arar la tierra, y tienen que llegar a meterse a una cajita de fósforos, que son estos apartamentos, ¿cierto? O lo que ustedes podrán vivir, de que es posible que viva una familia que viene desplazada, ya te voy a dar la palabra, Berenice, una familia que viene desplazada de un sector donde hay mucha guerrilla. Entonces esta familia sale desplazada por la guerrilla, y obviamente tienen todo el derecho a sentir mucha rabia con la guerrilla y a tener mucha ofensa con la guerrilla, pero resulta que en la casa enseguida puede llegar una familia que se tuvo que desplazar de la Comuna 13 en el momento de la Operación Orión, y donde los paramilitares y el Estado operaron de manera conjunta, y tiene mucha rabia con los paramilitares y mucha rabia con el Estado. Eso se convive ahí, y eso no es tan difícil, no es tan fácil, de evadir. No, pues yo sencillamente no toco el tema. Yo creo que uno no puede no tocar el tema con un vecino pues con una gente que vive a cuadras, o con una persona que se encuentra, pero con una familia que vive cerca de uno y con la que comparte, yo creo que toda la vida va a tener una conexión derecha, una conexión directa. Entonces, me parece que ustedes tienen una posibilidad que, si ustedes la asumen, tampoco es una obligación. Yo también quiero decir eso, ¿cierto? Hay veces que a un grupo de personas los eligen del comité de convivencia, o porque no hay más, o porque lo ven muy amable, o por qué, pero no es de su esencia salir a defender derechos, no es de su esencia querer acompañar a esas comunidades en sus problemas. Eso también es cierto. Pero cuando algunos de ustedes lo quieran hacer, lo quieran asumir, lo que les cuento es que tienen toda la posibilidad y todo el escenario para empezar a construir la paz de este país tan desangrado que está. Doña Berenice, tiene la palabra. Doña Berenice, me había levantado la mano. Ay, sí, qué pena. Lo que pasa es que, sí, como les contaba, pues acá en Villa Santa Fe somos 1.100 familias, y todas venimos de diferentes partes, ¿cierto? Y como decía usted, vienen del campo, entonces es muy difícil porque llegan acá, les quieren hacer un galpón, quieren hacer una huerta, y entonces a los otros les molesta que los olores de los pollos, entonces esa clase de cosas es muy difícil quitárselas a esa persona que toda la vida
se crió en el campo con sus animales y con, pues, y con estas cosas, ¿cierto? Con sus huertas, con sus frutas y con todo lo que pudieran tener a la mano. Entonces, cuando llegan acá a la ciudad, es muy complicado, porque tienen pues como querer seguir siendo campesinos, construyendo pues como sus cosas, teniendo sus animales, y acá se les complica tenerlos por tema de convivencia y por el lugar donde se vive. Entonces llegan a nosotros como administradores, o por ejemplo yo que soy de la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Entonces es muy difícil porque puede entrar uno en conflictos con muchas personas por esto, ¿cierto? Entonces yo agradezco pues como todos esos temas que se tocan, porque uno aprende y aprende a tratar a estas personas, a tratar estas situaciones. Claro, mire, justamente preparando esto, yo pensaba, tengo que hablar con mi jefa y con mis compañeras, con Cata, con Paula, con Efraín, con mis compañeros del área, porque es que miren, esto es casi que el eje fundamental, primario, para el logro de una paz verdadera, de una paz completa. Y es que tenemos que empezar desde ahí. Ustedes tienen esa posibilidad, pero usted lo ha dicho, o sea, ustedes no lo pueden hacer solos. Pueden incluso tener toda la intención, pero es que hay una serie de herramientas, hay una serie de asuntos que sobrepasan lo humano, que ustedes seguramente lo tienen, el deseo de apoyar, el acompañamiento, pero hay una serie de entrenamientos, de talleres, de cursos, y eso requiere pues un trabajo multifacético, multifuncional, que yo le estaba pensando a partir de la semana entrante, pues contarle a mis compañeros que es que aquí hay una fuente inagotable para trabajar con ustedes, sobre todo con los comités de convivencia, y por supuesto con toda la población, pero con ustedes, cómo entrenar, cómo dejarlos a ustedes entrenados y expertos para que en estas unidades ustedes logren una convivencia. Es un trabajo complejo, no lo hacemos. Yo hubiera querido, por ejemplo, estar hoy de manera presencial con ustedes, claro, si no tuviera esta gripa contagiosa, pero hubiera querido estar con ustedes para que pusiéramos ejemplos, para que lográramos incluso hacer unas pequeñas talleres de ponernos en el lugar del otro, de hacer esos ejercicios que a uno lo confrontan tanto con lo humano que tenemos. Entonces yo pues lo que sí me comprometo es hablar con mi jefa y con mis compañeros para que el año entrante le demos rienda suelta a esta propuesta que realmente es mucho más que capacitar en la norma, en lo que ustedes tienen que cobrar, que eso está claro, en cómo ustedes van a sancionar, todo eso está claro y hay que hacerlo. Pero ustedes son esa comunidad secundaria que le va a ayudar a este país a construir la paz. Así, porque la paz se construye con esos pequeños hechos, no hay duda, con esos pequeños hechos. Entonces, de verdad que yo me comprometo por lo menos a hacer el ejercicio y sé que a mis compañeros les va a sonar. Seguimos con el próximo. Seguimos. Beso. Bueno, vamos a hablar de la convivencia. De la convivencia no como se las hablaron seguramente en el marco de la ley, porque en el marco de la ley también tiene su acepción y se discute la convivencia desde otros puntos y cómo son las sanciones y con cuánto se sanciona, cómo se cobra, todo eso, que posiblemente yo también llegue a saberlo, pero les voy a decir la verdad, no me interesa, porque yo no me dedicaba a esto en la vida, ¿cierto? Esos temas me parecen muy bonitos, pero yo me he dedicado más a la defensa de los derechos y a querer construir paz, porque sé que sin esos elementos tampoco los otros funcionan, ¿cierto?
si tenemos unas unidades con unos problemas de relacionamiento muy graves y tienen esos problemas de relacionamiento porque sus familias están en problemas de relacionamiento. Entonces, uno está peleando con el marido, con los hijos, y uno sale y se lleva por delante al vecino. Y entonces está ahí o está peleando con el vecino y sale y se lleva al que está en el metro. Y así va escalando hasta que se vuelve un estado de violencia como el que vivimos. Entonces yo quiero hablarles a ustedes de la convivencia en este mismo sentido de seducirlos, porque lo que los quiero es seducir a ustedes, a estas 51 personas, y ojalá tengamos muchas más, para que ustedes sean apóstoles del tema de la paz en Colombia. Apóstoles no quiero decir que les den una cachetada y se volteen, no, sino cómo ustedes desde ese trabajo que están haciendo, desde esa sociedad secundaria, pueden construir, incluso pueden deconstruir, pueden apoyar a la propia familia. Yo sé que no es de su esencia, ¿cierto? No es de su esencia irse a meter allá que el marido y la mujer están peleando, eso no es. Pero eso también podría llegar a ser algo importante si nosotros tenemos en el comité de convivencia de pronto un apoyo adicional, no sé, un psicólogo, no sé, un trabajador social, no sé, me imagino algo que pueda, además de hacer el trabajo de ustedes, acompañar a esas familias, porque a veces no es tan fácil que lo hagan en la escuela, que lo hagan en el trabajo, en el hogar y adentro es mucho más fácil. Entonces yo les voy a hablar de la convivencia como la resume el PNUD. Esto no es mío. Nada de esto que voy a decir a partir de aquí es de mi cosecha. Lo encontré, lo había visto hace un tiempo, pero lo encontré ayer volviendo a revisar. Y la vez pasada no consideré que fuera tan pertinente, pero esta vez sí que lo veo necesario. La convivencia para el PNUD la convivencia pretende ser, miren ustedes, una etapa previa y necesaria para la construcción sostenida de la paz y los derechos humanos. O sea, sin convivencia no hablemos de paz y no hablamos de derechos humanos, ¿cierto? Pero sin aplicar los derechos humanos y trabajarle a eso en la perspectiva de la paz, tampoco hay convivencia, ¿cierto? Entonces, en este sentido, la convivencia se entiende desde estos criterios conceptuales. Y aquí yo quiero que vamos a trabajar con cada una de estas unidades en ejemplos claros. Yo conozco mucho a Villa Santa Fe y conozco otras de Medellín. No sé si en otros lugares existe este grado de complejidad. Sabemos nosotros que en estas también hay un problema muy grave de lo armado, ¿cierto? La problemática de Medellín está ahí. Peores. ¿Cómo? Peores. Ajá. Peores. Hay grupos armados ahí adentro. Yo en Villa Santa Fe tuve que conocer el caso de una señora joven, una muchacha, una mamá joven, que se fue a vivir con su esposo y una niña de 15 años. Llegaron allá a su apartamento soñado, consiguieron un préstamo de 5 millones de pesos para adecuarlo, para comprar el televisor de la pared, para comprar los muebles, para adecuarle el cuarto a su niña de 15 años. Y a los 2 días la estaban persiguiendo los muchachos del barrio. Y le tocó irse, y el problema pues para que les dejaran alquilar el lugar. ¿Cierto? Yo también sé de esas historias tan tristes que se viven en estas unidades. Entonces, sí. Bueno. Y todavía existen desplazamientos. Claro. Hicieron desplazar a una persona, al presidente anterior de la Junta también. Claro, ¿cómo le parece que cuando yo fui delegada era Nuevo Occidente, la Aurora, y una cosa tan terrible? Nosotros llegábamos allá, literalmente eran entre bloques, pues, la guerra era entre bloques, muertos en los bloques, una cosa, y lograron hacer un cambio. Créanme ustedes, en Santa Fe, en esa entidad
lograron hacer un cambio. Qué pena que me estaba hablando aquí mi nieta, un segundo. Bueno, vamos a empezar con esto, con este criterio conceptual. La convivencia implica la aceptación de las diferencias en el seno de una sociedad donde prima la tolerancia y el reconocimiento de derechos y deberes. Eso que ustedes nos estaban planteando ahora. El campesino que llega y cree que puede seguir arando, pero saca la basura y la quiere enterrar, y eso hace que, obviamente, el vecino del lado sienta los olores. ¿Cómo manejar esto? O sea, ¿cómo vamos a buscar las herramientas que no las podremos lograr en un día de trabajo entre nosotros? No, pero sí por lo menos, si hoy empezamos a mirar lo importante, lo fundamental que es para el trabajo de ustedes, ese entrenamiento, estoy segura que el año entrante lo vamos a lograr. Y ustedes le van a poder mostrar, no solo a Medellín, sino a Colombia, cómo ese trabajo de ustedes, ese trabajo de la convivencia que ustedes hacen como líderes de los comités de convivencia, tiene que dar un resultado. Sé que en Nuevo Occidente algo pasó, hubo un trabajo, y no fue tan profundo como el que yo les propongo, pero hubo un trabajo interesante, que yo creo que lo podemos hacer, pero concienticémonos de eso, ¿cierto? De que la convivencia implica esa aceptación de la diferencia. Y entonces, ¿cómo lograr? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la forma para llegar a los vecinos a decirle, señora, o señor, o joven, su volumen es excesivo? Su volumen es excesivo y la señora del segundo piso está enferma, tiene dolor de cabeza, no, cierto, no soporta la bulla. Y entonces él tiene un derecho, claro, a oír su música, pero usted tiene otro, hay un conflicto de derechos. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo trabajarlo? Ustedes hasta ahora, ¿cómo han logrado esta parte? ¿Qué han podido hacer en esta parte? ¿O cuál es la problemática más fuerte para que nosotros empecemos a pensar, no hoy, pero empecemos a pensar cómo vamos a apoyar esto con hechos, ¿cierto? Con realidades. Don Rubén. Don Rubén tiene la palabra. Don Rubén levantó la mano. Bueno, cualquiera de ustedes que quiera hablar respecto a... Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, señor, perfecto. Doctora, ¿cómo está? Para todos, muy buenas noches. Yo vivo en Ciudad Llano Occidente. Cuando llegué aquí, digamos que me di a la tarea de intentar lograr estos pasos. Y afortunadamente, había un comandante de policía aquí, el sargento Carrillo, que era agente de policía, o sea, un servidor público, un funcionario, un servidor público, y era un agente de policía tal cual como pienso yo que es. Entonces, en medio de eso, y siguiendo las normas, ¿sí?, a la gente empecé a llevarle primero un llamado de atención verbal, diciéndole, vení, mirá, no hagas esto, ¿sí? Después un llamado de atención por escrito, y por último, como dice la norma, iba a primero, le presentaba el llamado de atención y al corregidor. ¿Qué pasó? El sargento Carrillo fue aquí y han llegado cualquier cantidad de comandantes de policía. Créame, para ponerle un ejemplo, hace tipo mes y medio en una urbanización vecina, llegó un tipo buscando a la expareja, la cogió a machete a ella, a la nueva pareja de ella y a otra persona que intentó meterse. El tipo salió arrestado, le pusieron la denuncia y hace menos de una semana el tipo volvió, ya el edificio tiene rejas, entonces el tipo no pudo entrar, llamaron a la policía, le dijeron a los policías, casi que no llega, me llamaron a mí para que por favor intercediera, entonces me tocó llamar a Secretaría de Seguridad y al general Martín, que ya
lo llamaron a calificar servicios también. Entonces, mandaron por fin un policía, pues el cuadrante. El cuadrante llevó al tipo. Y ayer, 4 días después, otra vez estaba el tipo allá amenazando porque iba a matar a la vieja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que mientras los funcionarios públicos no se interesen por hacer cumplir las normas, no hay nada que hacer. Uno como administrador, y mucho menos como un comité de convivencia, uno no tiene funciones de policía, uno está maniatado. Si la persona se pone violenta, yo tengo que salir corriendo porque ese lo yo. Y si yo le hago algo con tal seguridad, que a mí sí me cae la ley encima. Entonces aquí el problema es ese, que uno se vuelve carne de cañón, porque entonces el vecino, de hecho, tengo vecinos a los que les pasé llamado de atención y hoy en día dicen, es que a mí nadie me hace nada. ¿Cuántos llamados de atención? ¿Cuántas veces ha venido la policía? Y a mí nadie me hace nada. Y eso ha generado que la policía pierda credibilidad, que se les pierda el respeto y obviamente que se deterioren las unidades residenciales. Entonces aquí habría que empezar es por un trabajo grande con las instituciones. Porque hoy me tocó decirle, ¿usted sabe cuál es la circular 0005 modificada por la circular 0004 de Convivienda? ¿Sabe que por allá en el artículo 9, 11, no recuerdo, hay unas causales para que se retiren los subsidios? Y entonces está la mala convivencia, el no pago de cuotas de administración, el no pago de los servicios públicos, los delitos, en fin. Y aún así, ni siquiera haciéndoles derechos de petición, nada. Nunca hicieron, nunca absolutamente nada. Entonces, yo creo que lo primero que hay que empezar es por educar a las instituciones para que hagan su trabajo por el que se les paga. Antier, la intendente de policía, lastimosamente apenas ahorita me arreglaron el internet, entonces estuve en la clase del martes, estuve perdido. La intendente de policía decía eso, y triste, pero es cierto. O sea, la forma de decirlo es muy triste, pero es cierto. Es que a nosotros nos pagan con lo que ustedes pagan de impuestos. Ustedes son nuestros jefes. Y eso lo decía el sargento Carrillo. Yo le dije al sargento Carrillo, sargento, tengo un problema con un muchacho discapacitado, no tengo plata, ni él tiene plata para llevarlo al hospital. Ya le mando la patrulla y que lo esperen y lo traigan. Así es simple la con Carrillo. Ahora vaya a ver si algún otro policía se le llama a decirle, venga, yo soy administrador, hay un problema aquí. No hay forma. Entonces, yo de verdad creo que es importantísimo empezar con las instituciones para poder así fortalecer desde ahí y que nosotros, los que de pronto tenemos esas ganas de hacer algo y intentar mejorar, podamos tener ese apoyo cuando las cosas se salen de las manos, cuando la gente no entiende palabras, razones. Entonces, tener ahí ese apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Usted tiene toda la razón, o sea, y antes de darle la palabra a Juan Guillermo y luego a Lina, les quiero decir que ese caso que usted nos plantea es el preámbulo casi siempre de un feminicidio. O sea, cuando nosotros le exigimos a un comisario de familia, le exigimos a un inspector que entre a defender a esa mujer que está siendo atacada, es porque lo que sigue es un feminicidio. Entonces, usted tiene toda la razón. Son las dos situaciones que se tienen que encontrar. Por un lado, la impunidad tiene que acabarse y el Estado tiene que operar, pero por otro lado, también es cómo nos llenamos de herramientas que ustedes hoy seguramente no las tienen, cómo nos llenamos de herramientas para que trabajemos eso desde lo humano, ¿cierto? Desde lo humano. Bueno, don Juan Guillermo. Muchas gracias. Escuchando al compañero, que sí es muy grave
Por ahora nosotros aquí no nos pasa lo mismo, no es tan grave, pero por ahí, por esos detallitos que se empiezan. Una familia tiene 2 perros, los sacan y la norma acá dice que los deben sacar con correa para que controlen dónde hacen sus necesidades. Y ellos no los sacan con correa. Hacen las necesidades, algunos trabajadores o personas del edificio dicen, vea, fue de este apartamento que lo hicieron, y los perros estaban sueltos, se toma la foto, se le manda el mensaje al del apartamento, y en la noche viene toda la familia completa a insultarme y que la ponga como quiera, pero que yo no van a sacar el perro como yo les tenga que decir, sino que ellos lo hacen como les da la gana. Entonces, es cierto, nosotros estamos amarrados, imposibilitados para poder aplicar la norma y las cosas, porque falta mucha cultura de lo que hablamos ahora. Y esos valores desde la familia lastimosamente muy destruida por muchas situaciones sociales y políticas que han originado esos problemas sociales más que cualquier otra cosa. Entonces, tenía más o menos la idea de lo que está diciendo el compañero que adelantó. Nosotros tenemos que empezar de todas maneras desde el puesto de nosotros a hacer algo que entre comillas no nos corresponde, pero que en cierto modo puede ser altruista, y es empezar a educar. Así es, a eso me refería yo. Doña Lina. Doña Lina me había pedido la palabra. ¿No? Don Juan Guillermo. Sí, lo que pasa es que no había prendido el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ya. Hola. Sí, lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Es que me emociona mucho escuchar toda la ponencia tuya. Me identifico muchísimo. Y sí, claro, quisiera pues como abordar desde, digamos, como desde mis inicios en este asunto y desde una propuesta que yo había venido visualizando. Y es que yo llego en 2012 al territorio de Ciudad del Occidente, a Cantarezono. Venía de trabajar en la parte agroambiental con campesinos. Entonces yo dije, yo quiero trabajar entonces desde el comité de convivencia. Entonces vi que en ese momento era todo muy incipiente en el edificio. Entonces se empezó a hacer un trabajo con muchas necesidades y bueno, digamos que en ese momento se fueron viendo como algunas cositas, algunas conversadas puerta a puerta, porque hay que ir puerta a puerta, o al menos en ese momento así era la estrategia. Ya en el 2013, entonces, la necesidad era como de ir al consejo porque había que tomar decisiones de otro orden. Después dijimos, no, es que aquí hay que hacer muchas cosas que no sabemos hacer. Entonces ya fui administradora del edificio. Entonces, yo desde esta experiencia lo que quiero contarles es que como yo veía que era algo que no sabía, pero que queríamos hacer un grupo de mujeres en el edificio, yo empecé a estudiar la ley 675, incluso hacíamos pedagogía con las compañeras del grupo, empecé a ir a los consultorios jurídicos y en esas un propietario que era abogado vio como nuestro trabajo y se nos unió a hacer una recuperación de cartera. Hicimos un equipo maravilloso porque todo era gratuito. Hicimos una recuperación de cartera maravillosa, supremamente conversada. Y se logró hacer, digamos, como todo o sea, recaudar varios millones de pesos, con los que estaba claro que lo que primero era lo más necesario. Para nosotros era el agua. Entonces arreglamos el tanque, que sabíamos que la constructora jamás nos lo iba a arreglar como necesitábamos que lo hiciera, porque siempre venía y arreglaba era el empaque. Entonces sabíamos que habían dejado cosas que eran más estructurales y las arreglamos, eso nos valió como 2 millones de pesos, pero cuando uno coge 57 propietarios, 2 millones dividido 57 propietarios para resolver lo que era el agua, para nosotros era muy importante, entonces lo arreglamos. Y eso quedó, o sea, desde esa fecha, digamos desde esa época, o sea, ya lleva
ese tanque arreglado por lo menos 7 años. Y cada que se va el agua en el territorio, pues nosotros vamos a contar con un servicio de motobomba en el tanque. Y bueno, entonces digamos que se hizo pues un trabajo del cual nos sentimos orgullosas, pero bueno, muchas presiones de algunos varones no nos gustaron, además de que mis intereses también familiares y académicos se fueron por otro lado, entonces abandonamos el asunto, dejamos como la línea por la que nosotros queríamos que se fuera yendo el edificio, porque dijimos, es que esto tiene que ir enmarcado en la ley 675. Logramos contagiar un poco al grupo de varones que llegó porque respetan la ley 675, aunque digamos que hacen su trabajo de otra manera. Entonces, el asunto es que hay que digamos, como meterse desde el conocimiento de la ley, eso es inevitable, eso hay que hacerlo. Yo ahí me di cuenta, en ese proceso me di cuenta, o sea, yo llegué, digamos, a estos grupos, fue porque me invitaron desde la alcaldía, y me di cuenta que había más grupos y todo eso, pero porque nosotros en Cantares 1 éramos un poquito más aislados de otras unidades residenciales. Bueno, ya los del municipio y la área metropolitana sabrán por qué. Entonces, bueno, desde la lógica, pues, del tipo de viviendas. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, uno ve las falencias, uno ve las cosas que se pueden lograr, pero yo vi, digamos, como una gran urgencia es de trabajar con las asambleas generales, porque finalmente las asambleas generales son el órgano, digamos, que tiene la potestad máxima de un bien común, que es además nuestro patrimonio. Entonces, soy una convencida de que hay que apuntarle a proyectos que tengan que ver con la formación de las asambleas generales, si bien estas son muy importantes y se han hecho muchas con administradores y con líderes, pues así nos llamamos, las asambleas generales hay que abordarlas, así sea desde el teatro, así sea desde una gran cantidad de estrategias que tenemos que sentarnos a pensar, cuenten conmigo para eso. Entonces, bueno, ya en 2017 yo entro a estudiar psicología y ya este año pues me gradúo, Dios mediante, pero convencida plenamente de que en los comités de convivencia está lo que dice la doctora. O sea, hay un potencial enorme, porque lo que sucede en los edificios es un reflejo de lo que sucede a nivel país. Es un reflejo del país. Pero totalmente. Entonces, cuenten conmigo. O sea, como yo me retiré de los órganos administrativos hace ya mucho rato, desde el 2016, he seguido, digamos, como vinculada al edificio desde un grupo que cree que se llama Seguridad y Convivencia. Y bueno, es un grupo de WhatsApp del edificio, pero convencidísima de que tenemos que hacer algo. Y cuenten conmigo para eso, digamos, desde la psicología y desde la parte ambiental, que también pues tengo la formación. Entonces, para que nos sentemos como voluntaria, como mesas de trabajo, lo que sea. Esa es la propuesta que les voy a hacer a mis compañeros. Que sí, me emociona mucho más lo que tú dices, porque ya en un ejercicio que tuviste, ensayaste que, además de la norma, porque yo lo que quiero aclarar es, a ustedes ya les hablaron de la norma y de cómo es, y esa norma y quién la hace cumplir es necesario. O sea, nosotros tenemos que ir escalando lo que ustedes tienen y cómo lo hacen cumplir y los que siguen. Aquí lo que estamos hablando es de herramientas, ¿cierto? De herramientas para que esa norma se cumpla, más allá de las sanciones que deben estar, ¿cierto? Más allá. Cuando hablaste de capacitar o de trabajar con las asambleas, claro, y cuando hablaste de lo masculino, yo sé que aquí hay muchos hombres, pero muy interesante si nos entienden los hombres. Ya le voy a dar la palabra a Efraín. Yo no sé si a don Juan Guillermo se le quedó levantada, pero se la voy a dar a Efraín enseguida, porque miren, Colombia adolece de un asunto, Colombia, pues yo creo que el mundo, la humanidad, pero Colombia, de un patriarcado muy brutal. Y el patriarcado, que no son los hombres, sino el patriarcado, es el causante incluso de la guerra. O sea, es esa mentalidad patriarcal la que cree que esto se soluciona con violencia. Por eso hoy siguen armados estos hombres
porque creen que la forma de solucionar es con la violencia. Y ese es un asunto del patriarcado, insisto, no de los hombres, de ese patriarcado imperante que lo que dice es la norma y es lo duro y es la sanción y es el castigo y es esos asuntos yo creo que nos llevan a pensar que hay que hacer un trabajo y es muy importante con estas comunidades, ¿cierto? Con estas, por ejemplo, trabajar las masculinidades, trabajar el tema de mujeres, todo esto es muy grande. Yo le voy a dar la palabra a Fred, que me la estaba pidiendo, pero ya no lo veo. Y luego yo quisiera terminar con esto, porque si no, no voy a acabar y ya son las 7:36 y ahí seguimos conversando, pero yo sí quisiera darle la palabra a Efraín y después de terminar esta presentación. Efraín. Muchísimas gracias, Ana, disculpa de pronto la intervención. Quería hacer una acotación con respecto a lo que dice doña Lina. De pronto el día lunes que tengamos la charla sobre las funciones del comité de convivencia, de pronto creo que le va a quedar con mucho más ánimo para seguir trabajando como lo venía haciendo anteriormente, porque realmente las actividades que ella estaba realizando en el edificio donde vives, creo que es Cantares. Cantares 1. Cantares 1, realmente el día lunes que estemos hablando de las funciones del comité de convivencia se van a dar cuenta que realmente la actividad, las funciones o la forma de trabajar del comité de convivencia es buscar acciones para que mejore la convivencia dentro de la comunidad. No es ser un ente corrector de las acciones en contra de la sana convivencia que cometen algunos copropietarios, sino buscar las alternativas de que esas acciones en contra de la sana convivencia no se presenten. Y me parece muy interesante y espero que el día lunes, cuando estemos hablando del tema, haya bastante intervención en el tema, porque realmente esa es la función que debe realizar un comité de convivencia como tal. Muchísimas gracias, me gustó mucho el aporte que estaba dando. Gracias. Muchas gracias. Entonces, como les digo, volvamos a esto de que la convivencia lo que es una etapa previa y necesaria para la construcción sostenida de la paz y los derechos humanos. Y en este sentido se entiende la convivencia desde los siguientes criterios. Ya habíamos hablado pues de lo que implica la aceptación de las diferencias en el seno de una sociedad y lo que eso también implica en la problemática de que son un conflicto de derechos. También la convivencia es una forma de cultura, ¿cierto? Es decir, de conocimiento y de interacción humana. Por eso es que hay que trabajar en eso, en esa cultura y en esa interacción humana, porque estamos ahí y creo que nos corresponde avanzar en ese papel como humanos, desde lo humano. También, por supuesto, desde todo lo que implican la lista de funciones que tienen ustedes como comité de convivencia. Esa convivencia debe aceptar el pluralismo político y ideológico dentro de los valores de la democracia y el Estado de Derecho. Lo que les decía, aquí hay una persona que viene desplazada de la guerrilla y otro que viene de los paramilitares y tienen sus razones, cada uno, que les atraviesa el cuerpo para detestar al uno y al otro, cómo trabajarlo, qué herramientas encontrar, cómo hacerlo. La convivencia es el conjunto de enseñanzas y aprendizajes que permiten vivir juntos, aceptando las diferencias y el pluralismo identitario, generando espacios de confianza. ¿Cómo lograr generar confianza? Ustedes desde el comité de convivencia hacia esas otras personas, cómo trabajar, cómo hacer que ustedes se conviertan en unos amigables componedores más allá de lo que les dice la norma, ¿cierto? Que la figura de ustedes sea tan preponderante, tan de apóstoles de la paz, no lo hablo pues así con el sentido aquel, sino de que ustedes lo que quieren es aportar a la convivencia y de ahí a los derechos humanos y de ahí a la paz, pero que lo entiendan los que están en esa convivencia. La convivencia, compartiendo derechos, deberes y responsabilidades, miren, debe ser una etapa previa a procesos más profundos que implican
la reconciliación y la superación de la violencia. Si nosotros lo logramos en estos estadios pequeños de la familia y de las unidades y de los barrios, si nosotros no logramos llevar allá temas profundos de derechos, de deberes y responsabilidades, en eso yo no sé si podremos hablar de que este país necesita reconciliarse y necesita superar la violencia. Esta ciudad, este barrio. O sea, cómo nosotros tenemos que ir aportando ese granito de arena, pero eso lo tenemos adentro, más allá de la norma, mucho más allá de la norma, que está ahí y que la tenemos que hacer valer, que tenemos que ir a las instancias y que tenemos que ir a pedirle a la policía y que tenemos que ir a pedirle al juez, pedirle al fiscal, a pedirle a todo el mundo. También al gobierno local, bueno, ¿qué va a hacer? Aquí faltan, yo sabía que en algunas unidades el colegio quedaba lejos, entonces el riesgo de las niñas al salir, bueno, todo eso que implica cómo hacer un espacio, un escenario para vivir reconciliados y superando la violencia. La próxima, ¿me haces el favor, Pablo? Bueno, entonces, hay unas habilidades para esa convivencia, pero son habilidades que tienen que tener todas las personas, no solo ustedes, ¿cierto? Claro, pero que para ustedes es muy importante contar con ellas. La capacidad para la toma de decisiones. En un consejo de convivencia o en un consejo de administración, ustedes tienen que tener esa capacidad. Tienen sí o sí que estar capacitados para tomar decisiones. Que es difícil, es difícil. Que puede haber un riesgo, puede haberlo. Tratar de minimizarlo con eso, con las relaciones humanas, con el aporte de los derechos humanos, sí, pero que necesitan esa capacidad es necesaria. Hay que tomar decisiones y hay que tomarlas. Si no somos capaces de tomar una decisión aquí, pues no podemos estar. Entonces, porque además le estamos prestando un servicio a una comunidad. Entonces, esperan de nosotros un liderazgo particular y lo tenemos que asumir. Tiene que existir una habilidad para resolver problemas. Y esto se adquiere. No quiere decir que nacemos aprendidos y ya nosotros somos los de aguadas para resolverle el problema a todo el mundo. No lo vamos a hacer. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de avanzar, de tomarnos el tiempo, de formar, de capacitar, de hacer talleres, de profundizar en ustedes esas habilidades que obviamente no se hacen en un taller pues como el de hoy, pero sí cómo llegar para que ustedes lleguen a tener esto que se requiere, cómo lo podemos hacer. La capacidad para pensar en forma crítica y creativa, esa capacidad de la que nos estaba hablando Lina, esa posibilidad de juntar para ir más allá, ¿cierto? Más allá de lo que trae la norma, más allá de ir a sancionar, más allá, cómo llegar un poquito más allá, de manera más creativa, a participar en los problemas que tiene esa comunidad, cómo involucrarnos como seres humanos ahí con unas capacidades especiales. Y eso implica obviamente tener una capacidad para comunicarnos en forma afectiva y efectiva. Yo insisto en lo afectivo, o sea, de todas maneras, por encima de la orden está el afecto, la manera, ¿cierto? La manera cómo se llega, cómo llegar ante problemas muy delicados, porque estamos hablando, por ejemplo, de un campesino que está acostumbrado a arar la tierra. ¿Cómo llegamos donde ese campesino de manera afectiva a que le entienda que aquí vive otra gente? Si le vamos a decir, usted es un cochino y usted es campesino, no aprendió, aquí es de otra manera, está en la ciudad, yo creo que ya eso va a ser en él una posición reactiva. ¿Cómo lo hacemos de manera afectiva? Para que sea efectiva. Establecer y mantener relaciones interpersonales. Ustedes como comité no se pueden dar esa posibilidad de pelear con la gente, que ya le tengan la bronca. Ustedes tienen que ir por encima de eso, porque ustedes también van a entender que los problemas lo tienen ellos,
Es como cuando yo soy la mamá o la abuela. Y entonces a mí mi nieta de 6 años viene y me hace un berrinche y se pone muy brava, pero si yo me igualo con ella y me pongo aquí en pico con ella, pues vamos a terminar las dos muy mal. Y yo soy la adulta, ¿cierto? En este caso yo diría, ¿cómo mantener unas relaciones que también hay que poner una distancia, ¿cierto? Miren, esto es, la norma dice esto, pero ustedes la aplican teniendo relaciones, teniendo amabilidad, pero hasta aquí. Esto no fue, señores, yo no me voy a engrampar con usted en una discusión, no lo voy a hacer, en una pelea, en una enemistad, no, yo no vine aquí a eso, ¿cierto? Yo tengo que mantener esas relaciones, pero eso requiere un adiestramiento, un conocimiento de sí mismo y de las otras, porque también es cierto que tenemos que saber. Yo, por ejemplo, tengo mi grado de ofuscación, hay veces se me va la mano y peleo, y entonces tengo que empezar a pensar, a ver, entonces yo para qué soy buena y para qué no, cómo lo hago, o dónde acudo, quién me puede ayudar. Porque, por ejemplo, Lina está estudiando psicología, pero junto con la psicología está la sociología, está la antropología, no sé, algo que nosotros hagamos como un laboratorio, es lo que yo les propongo. Hagamos un laboratorio en estas unidades de ustedes, un laboratorio, para que demostremos que con el cumplimiento de la norma sí, que con las sanciones sí, pero que con eso otro que se llama los derechos humanos, en el camino a la paz, en el marco de la convivencia, vamos a mostrar que esto puede cambiar. Y si esto puede cambiar en pequeño, esto puede cambiar en unos estadios más grandes. Manejar las emociones, por supuesto. Tenemos emociones y nos maltratan y no nos vamos a quedar callados y vamos a exigir respeto, pero manejado, igual que manejar las tensiones, ¿cierto? Esto es algo que son las habilidades, que no, qué pena con ustedes, pero realmente estoy súper afectada esta gripa que se apropió de mí. Entonces, estas habilidades no es que yo se las dije aquí y ustedes dicen, la chulo, la tengo. No, no, no. Este chulito quiere decir que hay que trabajar, que cómo lo trabajamos y que a qué tenemos que recurrir en un trabajo interdisciplinario que yo les propongo. Mis compañeros, tenemos una planificadora, tenemos psicólogas, tenemos abogadas, tenemos trabajadoras sociales, ustedes también lo son. ¿Cómo hacer un taller para empezar a pensar? ¿Cómo lograr estas cosas que nos permitan, además de la norma, de eso que ustedes ya tuvieron la clase y que van a seguir teniéndola, con la norma, con la clase, además de eso, ¿a dónde llegamos? Vamos con la última, para después darle la palabra. Y entonces esas son habilidades. Pero estas son actitudes que sí las trabaja uno desde adentro. Es muy difícil que a uno lo acostumbren o lo enseñen a ser responsable, casi que uno nace. Así que uno se va formando en un tema de responsabilidad. Tener responsabilidad es una actitud preponderante y fundamental para lograr apoyar en la convivencia. Saber manejar el ejercicio del poder. Eso sí que es bien duro, porque uno en el ejercicio del poder es que realmente conoce a la gente. O sea, cuando uno está en el poder, es cuando uno se aprende a conocer y a decir, a ver, uy, qué pena, yo me subí, yo hice. Pero también cuando uno no está en el poder, se los digo yo que he tenido toda la pirámide, yo he estado aquí abajo, he estado en la mitad, he estado arriba y he tenido que mirar para abajo y vuelvo y bajo. Y he tenido que conocer muchos jefes, mucha gente. Y ahí es donde yo, pues cuando tengo la posibilidad de mirarme yo, pero también de mirar al otro en el ejercicio del poder. Cuando uno puede ver en el ejercicio del poder lo humano, la vigencia de los derechos humanos, o sea, porque en el ejercicio del poder es donde más fácil se violentan los derechos humanos y es un reto inmenso, pero es donde más se valora eso. Por ejemplo, yo tengo que decir que tengo una jefa que maneja de manera muy bonita el poder, desde el respeto y desde los derechos. Eso es una cosa que yo siempre la voy a valorar, porque como también he sido jefa, cuando ya vengo a tener una jefa, yo tengo que entender, pues qué bonito tener una persona
que maneja el poder bajo el respeto y bajo la empatía también con el otro. Entonces, eso es fundamental en ustedes. Así sea el tema de los comités, en esos comités se puede manejar un poder. Ahí hay un pequeño poder, ahí hay unos pequeños poderes. Esos micropoderes hay que saberlos manejar necesariamente. Si no los sabemos manejar, nos vamos a encontrar con todos los problemas para atrás. La alteridad es una cosa que me han enseñado a mí mucho, que me dio mucho trabajo en la especialización, es el respeto por el otro, es el reconocimiento del otro. Eso permanente, eso permanente. El señor que vino muy bravo, pero que uno no sabe, que es que no puedo, no voy a pagar, pero usted detrás puede entender que es que no tiene que pagar, que es que no almorzó, que es que no tiene trabajo, como también puede entender que es un vividor que se gasta la plata en otras cosas, pero eso es entender al otro y el respeto por ese otro. Generar un diálogo plural, es un diálogo que no es el diálogo vertical, sino que es el diálogo horizontal, en el que vamos a conversar con los niños, con los medianos, con los padres, hasta llegar a lograr una conversación que requiere obviamente de herramientas, porque no todo el mundo está en la capacidad ya de empezar una conversación. Ese diálogo hay gente que no lo quiere hacer. Eso que nos estaba contando ahora, creo que fue Rubén Darío, que un señor que llega y lo sacan y vuelve, y lo sacan y vuelve. Ese señor lo que va a hacer un día de estos es cometer un feminicidio. ¡Qué horror! Y hay un descuido total de la autoridad. Pero también con él no va a ser fácil encontrar un diálogo. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo pensar en esa herramienta que yo les propongo que busquemos? ¿Qué hacer? Acordar reglas de juego. Aquí cuando empezábamos, Paula les decía, vamos a tener unas reglas de juego, ¿cierto? Y es que esas reglas de juego son fundamentales, incluso para empezar una conversación. Si usted no respeta la palabra del otro, si no respeta el otro, si usted va a levantar la voz más allá, si aquí hay 3 personas que sufren de algo, usted no puede fumar al lado, usted tiene que cuidarse, o sea, eso es algo que es clave como una actitud que debo tener yo como persona. Y miren, la capacidad de colocarse en el lugar del otro. Cuando uno se pone, uno está furioso, uno está salido de la ropa, porque a uno lo atendieron mal en un restaurante, o porque a uno le robaron, cualquier cosa. Cuando usted le logra, muy difícil, pero cuando usted logra ponerse en el zapato del otro, un minuto, usted piensa diferente. Por lo menos respira para actuar. Puede que usted se ponga para decir, yo nunca haría eso. Eso que está haciendo esa persona nunca lo haría. Pero pensar, ¿y por qué entonces lo está haciendo? ¿Qué pasará? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, estas actitudes hacen referencia a lo individual de cada uno de ustedes, ¿cierto? Esas habilidades pueden ser conjuntas y esto tiene que convertirse en unos equipos en cada una de esas unidades, que como les digo, me parece fundamental, interesantísimo que pudiéramos profundizar en ello el año entrante y que buscáramos cómo hacerlo, que buscáramos gente de esos equipos interdisciplinarios que nos ayuden a trabajar esos talleres para lograr las habilidades. Creo que con esto he terminado. Efren, no sé si volvió a levantar la mano o se le quedó levantada. No sé, Efren. No, Ana, discúlpeme, se la dejé levantada. Bueno, entonces nos quedan muy pocos minutos. Yo tampoco tengo afán, pero ustedes dirán. No sé quién más quiera decir algo. Si les parece que esta propuesta puede ser interesante, si nosotros podemos profundizar. ¿Ustedes creen que cómo es el aporte que con lo que tenemos, porque nosotros no tenemos más allá, no, tenemos unos recursos que son humanos? Hay un super equipo en esta subdirección, eso sí se los garantizo, una super equipo, pero somos nosotros. De pronto, sí, lo que podemos es buscar otras herramientas, hacernos acompañar con las alcaldías, con, no sé,
con otras instancias, pero sí quisiera que trabajáramos en eso de profundizar en este tema. Entonces yo, a ver, yo creo que habría levantado la mano otra persona. Bueno, aquí veo la mano de Rubén Darío. Rubén Darío, por favor. Buenas noches nuevamente, doctora. No, yo estoy dispuesto, como siempre lo he dicho, pues, Ciudadela me hago quemar. Ya me ha pasado del paso y sigo insistiendo y sigo confiando del trabajo de Lina, pues, y es de esos. Aquí en Ciudadela hay mucha gente, muchos líderes que han tenido ganas, pero que por estos motivos que ya se han nombrado, se han ido apagando y se han ido aislando y se han ido, porque prevalece más el instinto de conservación, de supervivencia. Entonces, nada, lo que yo pueda, con el mayor de los gustos, tengo archivos, tengo documentación, en fin, y bueno, lastimosamente me toca retirar, tengo una reunión con el PM enseguida, a las 8, y entonces ya... No, pues, muchísimas gracias, Rubén Darío. Creo que tenemos lo más importante. Lo más importante es lo humano, ¿cierto? Lo humano que hay en ustedes que dice, listo, vamos, aportemos, trabajemos. Después de eso, uno podrá encontrar lo que sigue. Sin ese elemento humano, no lo vamos a poder lograr. Sin esa capacidad, sin ese deseo de aportar con tranquilidad, pensando en el horizonte del país, porque es así, es en el horizonte del país, pensando en eso, en la paz que necesita este país y que nace desde lo pequeño, y nosotros creemos que esas acciones son mínimas, pero no, son grandes acciones. Tenemos entonces el capital humano y es fundamental. Berenice, por favor, y luego Lina. Bueno, muy buenas noches, felicitaciones por la charla. Es una experiencia que no habíamos tenido. A ver, mi urbanización es de Envigado. Nosotros con la Secretaría de Participación y de Convivencia hemos tenido mucha ayuda. Pero sin embargo, yo hay veces pienso que por más ayuda que uno tenga con las instituciones, hay veces los seres humanos somos los que estamos fallando, porque ellos se prestan pues para que ellos hablan con la gente, pero yo hay veces digo, ¿cuál es el límite que tiene que llegar para que el ser humano entienda que debe de respetar al otro? Si se pasan por todas las instituciones, toda la colaboración, y yo siento que aquí en Envigado es demasiada la colaboración, pero ¿de qué estamos hechos hay veces los seres humanos que ni así tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro ser humano para simplemente respetarlo? Es insondable la capacidad del ser humano para lo bueno y también para hacer daño y para hacerse daño, que es lo que uno dice es increíble. Pues, ¿dónde está el instinto de conservación? Ni siquiera eso es verdad. Pero vamos a trabajarlo juntos, a ver qué hacemos, a ver cómo en un laboratorio, en un pequeño laboratorio de paz, podremos empezar, por lo menos lo intentamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Lina. Bueno, ya para terminar, con los pocos que aún estamos, pero no, 37 todavía somos muchos. 45 personas están conectadas. No, somos muchos, pero es una conclusión. Bueno, es muy rico que estos espacios puedan permitirnos compartir experiencias, porque también de las experiencias aprendemos. Y hay un asunto también como con lo que mencionan todos, con lo que menciona la compañera anterior, y es que es un poquito de cada parte, o sea, cada parte
es realmente importante. Entonces, no hay que desresponsabilizar al Estado. Ellos tienen unas obligaciones, ¿cierto? Sino que es que nosotros somos fruto de la globalización y de un proceso, digamos, político y económico que nos ha llevado a una lucha, pues, feroz, casi que por la supervivencia. Entonces, desde ahí hay muchas cosas que están mal, pero nosotros como sociedad civil podemos hacer grandes cosas. Entonces yo creo que es eso, como lo decía ahorita la doctora, es desde la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y desde las ganas, sentarnos a hacer ese laboratorio y mirar a ver cómo podemos, digamos, apuntar a esa paz global, a esa paz completa, porque finalmente es que nosotros hacemos parte del proceso. Muchas gracias, y bueno, gracias por quedarte con nosotros aportándonos tantas cosas maravillosas a pesar de los quebrantos de salud. No, con todo el gusto. Estos temas a mí me apasionan. Yo pues me puedo con ustedes encantada en que hay que hacer algo. Yo no pierdo la esperanza. Tal vez soy de esa frase que en las épocas oscuras, la esperanza es una obligación, ¿cierto? No es una opción, es una obligación. Y yo pues he trabajado en instancias muy fuertes de violencias y entonces nunca me he desanimado, aunque pues pueda doler y nunca me he desanimado. Y estas circunstancias hasta me hacen olvidar esta gripa tan horrible que tengo, porque me gusta mucho verlos a ustedes. Espero que algo pues les haya quedado de ánimo. Me gustaría mucho el año entrante, desde cualquier instancia, poder conversar con ustedes para que hagamos ese laboratorio. Insisto, construyendo esta presentación que me demoró un montón de tiempo recogiendo cosas y después sacando lo que me iba a quedar aquí 8 días, encontré que me animaba mucho, que me parecía muy hermoso descubrir que ustedes en esa sociedad secundaria, ¿cierto? La primera, la familia, la segunda, ustedes pueden hacer tantas cosas por esa sociedad primaria y por el resto que yo sí creo que vale la pena jugarlo, vale la pena el reto y espero pues que ustedes la suman. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y pues que me disculpen esta voz de tarro, pero bueno, cuenten conmigo en lo que ustedes puedan requerir desde cualquier instancia donde estén. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias y seguimos adelante. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. A ustedes. Recuerden conectarse también la próxima semana. Muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. El lunes nos vemos. Claro que sí, que te mejores. Muchas gracias.